tenemos que tener en cuenta en este espacio. Y justamente, ya analizando un poco la mañana, viene una charla muy importante y es cómo se ve la industria a nivel Latinoamérica. Y para eso vamos a hablar de innovación que no avanza sola. Avanza cuando se conecta, cuando los países, las instituciones y las personas trabajamos en red. Los retos se transforman en oportunidades y en soluciones que se multiplican. En América Latina esta colaboración es clave para fortalecer nuestros sistemas de salud y asegurar que los avances científicos lleguen a todos, sin dejar a nadie atrás. Para conversar sobre estos desafíos y las oportunidades que surgen al pensar en innovación en red, nos acompaña Janet Gija. Janet es economista de la Universidad de los Andes, con 2 maestrías en estudios políticos de la Universidad Javeriana y en estudios de guerra del King's College de Londres. Ha ocupado diversos cargos en el sector público en Colombia, entre los que se destaca como viceministra de Defensa, ministra de Educación y directora de Colciencias. En el sector privado ha sido directora de innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá y presidenta ejecutiva de AFIDRO. Desde mayo del 2022 es la directora de FIFARMA, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica. Un aplauso para ella. Muy buenas tardes. Ya son más de las 12 del día. Muy buenas tardes para todos y para todas. Me encanta porque ha sido un escenario en el que me he encontrado con tanta gente que no veía hace un tiempo, entonces ha sido una felicidad ver tantas caras conocidas. Un agradecimiento muy especial a AFIDRO, Ignacio y todo el equipo de AFIDRO por organizar este encuentro, un encuentro que de verdad creo que nos hace falta, siempre nos hacen falta estos encuentros, creo que de verdad son importantes y necesarios y ojalá de estos encuentros salgan tareas, salgan compromisos y salgan hojas de ruta. Esos son mis sueños siempre con estos encuentros, a veces pasa, a veces no, pero siempre importante tenerlo en mente. Yo he preparado una presentación que tiene tal vez como 2 grandes temas. Por un lado, quiero arrancar tal vez como poniendo, digamos, en este escenario unos conceptos sobre innovación que creo que son conceptos bien interesantes para el momento que vive actualmente el país. Creo que para América Latina lo son, pero sin duda son conceptos que a mí en particular me gustan cuando hablamos de innovación y de ecosistemas y seguramente pueden ser bien importantes para todo lo que estamos viviendo en Colombia. Son conceptos que además no me los inventé, salieron de un libro, y de hecho ayer hablando con Patty Field volví a recordar a Steven Johnson, pero no de este libro que te conté, sino de otro, de un libro. Hay un autor que me encanta, se llama Stephen Johnson, creo que escribe muy bien sobre innovación, tiene un par de libros interesantes. El primero del que voy a hablar, estos conceptos salen de un libro que es el primero que me leí de él, que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Where Good Ideas Come From, pero tiene uno más reciente que también me encanta, que se llama Extra Life. Por si les gustan estos temas, es un gran autor. Y estos conceptos surgen de este primer libro que me leí de él hace tal vez como unos 15 años, el Extra Life sí es más reciente. Y esa es como la primera parte, lanzarles unos conceptos que espero que ayuden mucho como a estas discusiones que vamos a tener en este par de días. Y la segunda parte ya es poner un poquito más la lupa sobre la región, América Latina, y por qué no también ir como ya mirando dónde hay temas en Colombia que sin duda hay que trabajar para poder avanzar en las grandes tareas que tenemos, para que la salud llegue a nuestra gente, para que llegue a la sociedad, para que lo que logremos tener sea lo que la sociedad se merece. Al final van a ver un mensaje que siempre envío y es: la geografía no debe determinar nuestro potencial de salud, la geografía no lo puede determinar, pero lo está determinando. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y creo que ahí está la tarea de todos. Voy a lanzar entonces estos primeros 3 conceptos y me voy a remontar hace 100 años, casi 100 años, ya pronto 100 años, Alexander Fleming. Todo el mundo sabe quién es Alexander Fleming, pero tal vez, bueno, para los que no, Alexander Fleming era un bacteriólogo escocés que estaba investigando bacterias, estaba investigando cómo enfrentar las infecciones. Era una época en donde realmente las infecciones mataban personas todo el tiempo, a veces se nos olvida. De hecho, en ese otro libro, Extra Life, de Stephen Johnson, él siempre dice: la innovación se trata de las cosas que ya no pasan. Se nos olvida que en una época la gente se moría porque no había nevera, porque no había cinturón de seguridad y porque no había antibióticos. Alexander también estaba investigando bacterias, se fue de vacaciones en un hospital en Londres, se fue de vacaciones, volvió y cuando regresó encontró que uno de los cultivos había moho.
Otro científico o otra persona no tan preparada lo hubiera desechado, lo hubiera botado. Él se puso a analizar el moho y encontró que alrededor del moho no crecían bacterias. Las bacterias no se reproducían alrededor del moho. Y cuando se puso a analizar más aún ese moho es el Penicillium notatum y empieza todo el desarrollo de los antibióticos que hoy en día conocemos. Si me remonto a varios años antes, y ya no estamos hablando de salud, pero estamos hablando de química, que también tiene que ver con la salud definitivamente, pero estamos hablando de Dmitry Mendeleev, un químico ruso que estaba escribiendo un libro sobre química. Y quería encontrar una manera adecuada de presentar los elementos de química. Estaba enredado en la tarea del hombre. Y en su enredo estaba cansado y se quedó dormido. Cuenta la historia que soñó con la manera perfecta de presentar la tabla periódica de los elementos y cuando se levanta y lo anota encuentra que era lo que estaba buscando. Y hoy eso da producto, todos en el colegio, aquí nadie puede decir que no le tocó estudiarse la tabla periódica de los elementos de química. Que levanta la mano el que no, porque a todos nos ha tocado. ¿Y por qué este concepto me encanta? Porque esto no es suerte, esto se llama serendipia. Y al final, ¿qué es la serendipia? Cuando mentes preparadas encuentran patrones. O cuando confluyen preparación y oportunidad. Pero necesitamos que confluyan la preparación con la oportunidad. Primer concepto, serendipia. No se olviden que ahorita lo retomamos. Vamos al segundo concepto. Cafés del siglo XVIII de Londres y París, los cafés de la Ilustración. Me encanta. Este concepto es mi favorito. Eran lugares donde llegaban académicos, llegaban artistas, músicos, llegaban políticos, llegaban comerciantes, llegaban de todos. Y todos hablaban y todos compartían y era una confluencia increíble de conocimiento, de cuentos y de ahí nacieron muchos de los grandes desarrollos de la humanidad, de esos cafés. ¿Qué tendrá que ver eso con el MIT Media Lab y los hackatones? Son lugares también en donde hay disciplinas distintas, ingenieros, neurocientíficos, médicos, artistas, diseñadores. Cuando hemos hecho hackatones y en Afidro hicimos una hackatón y yo sigo haciendo ese tipo de temas de innovación abierta, me encanta, me parece que son realmente importantes, juntamos lo obvio y lo no obvio y ahí es donde salen cosas maravillosas. Y ese concepto es el concepto de redes líquidas. Son entornos donde las ideas pueden fluir, conectarse y combinarse libremente. Yo digo que en esos entornos, cuando se hace bien, aparece la magia. Y me encanta ese concepto y siento que es un concepto que aplica mucho para lo que, cuando hablamos de ecosistemas en general, son conceptos que a mí en particular me encantan y creo que aplican muchísimo. Y este es el último concepto, el posible adyacente. Y este concepto sí que tiene que ver con la ciencia de la salud, sí que tiene que ver con el sector farmacéutico, sí que tiene que ver con la innovación farmacéutica. Porque hoy en día, cuando hablamos de medicina personalizada, lo hacemos porque en algún momento hablamos de muchas cosas y desarrollamos muchas cosas antes. Desarrollamos el ADN, descubrimos el ADN, la ingeniería genética, terapia génica, para poder llegar a hablar hoy de este tipo de innovaciones tan impresionantes. Porque al final de cuentas, y esto es una de las teorías de Stephen Johnson, la innovación no ocurre en saltos gigantes hacia lo desconocido. Uno no va de 0 a 100. Casi nunca va. En casi nada en la vida uno va de 0 a 100. Hoy tenemos el smartphone. Pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Por cuánto tiempo para que hoy hablemos del smartphone? Y de muchas otras innovaciones podríamos decir exactamente lo mismo. Y ahí es donde decimos que la innovación se da paso a paso. Y cada momento es la base para el siguiente momento en la innovación. Explorando lo que se vuelve posible a partir de lo que ya existe. Y me encanta cuando uno dice que el posible adyacente es expandir el horizonte de lo posible. Y cada vez que avanzamos, viene por delante una posibilidad de avance adicional. Y poder permitir que podamos seguir avanzando hacia eso es lo que queremos que siga pasando con la innovación. ¿Y por qué esto es importante? Precisamente porque así funciona la innovación, pero también porque de alguna manera los ecosistemas de salud funcionan exactamente igual. Los ecosistemas de salud no estamos hablando de que son los hospitales aislados, no lo son. No son laboratorios solitarios, no son burbujas académicas, no lo son. No son las agencias regulatorias trabajando en silos, no puede ser, son parte de algo más grande. Es la interconexión entre todos, una red líquida,
que permite que podamos diseñar soluciones que beneficien a nuestra gente. Y por eso este tipo de encuentros son tan importantes para seguir avanzando en la gran tarea que tenemos. Y ahí es donde Serendipia, Redes Líquidas y lo posible adyacente generan la cadena de valor humano en salud. Porque además, y aquí viene la gran noticia que todos lo sabemos, es que la innovación no está parando. Y cuando uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, con el cáncer de pulmón, podría poner muchos otros ejemplos. Este es uno que quisimos plantear acá, pero muchos otros ejemplos. Cada vez las innovaciones son más rápidas. Cada vez el posible adyacente está cada vez más cerca. Cada vez estamos moviéndonos más. La ciencia sigue avanzando a pasos agigantados. Y yo tal vez lo dije en esa sesión en México que tuvimos hace poco en FIFARMA, y siempre que voy a hablar de este tema lo recuerdo. Si nos preguntáramos acá, ¿cuál ha sido el logro más importante del último siglo? Habría muchas respuestas. Algunos me dirían que el Internet o la llegada del hombre a la luna. Haber duplicado la expectativa de vida, sin duda, para mí, es el logro más importante del último siglo. La pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a expandir ese horizonte de lo posible? ¿Qué está pasando hoy que nos va a llevar? Hace poco hay una charla que dicen, ya están naciendo las personas que van a vivir 120 y 130 años. Ya están naciendo. Ya están naciendo. Y nosotros en la región, ¿cómo lo estamos asumiendo? ¿Cómo lo estamos abordando? Y creo que ahí, digamos, ya estamos en la cuarta ola y esto sigue, esto continúa y cada vez son más cortos los tiempos entre una ola y la otra. Y por eso la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo está la región? Yo trabajo para la región, por eso siempre hablo de región, de América Latina, pero la gran pregunta es, ¿cómo está la región? ¿Somos capaces de absorber lo que viene? ¿Somos capaces de tener los ecosistemas adecuados para que esto prospere? ¿Somos capaces para que la innovación realmente ayude a generar la calidad de vida que queremos que se genere? Y ahí donde está la gran pregunta y el gran reto y la gran tarea que tenemos. Un descubrimiento científico es una semilla que necesita un ecosistema completo. Ahí hay un gran mensaje que me parece importante dejar. Si nuestros ecosistemas están demasiado fragmentados, que es lo que pasa en muchos países de la región, se puede generar una distancia que a veces es muy abismal entre un médico y entre un avance médico y una vida transformada. Y eso es lo que nos está pasando. Y ya les voy a mostrar un poquito con cifras dónde está ese abismo del que estamos hablando. Ahí viene un poco el rol de FIFARMA. En FIFARMA mucho de lo que hacemos precisamente es tratar de acortar ese abismo, acortar esa brecha. Y en esa tarea construimos puentes. Todo el tiempo estamos en la posibilidad de construir puentes, construir momentos de conversación con evidencia. Parte esencial de lo que hacemos es generar estudios de región, estudios que nos muestren dónde está la brecha, el problema, dónde realmente está. Yo creo que una conversación sin buena información es una conversación que se pierde en el camino. Necesitamos tener evidencia para realmente tener conversaciones mucho más robustas en cada lugar en el que estamos. Porque al final lo que queremos es acortar esa distancia y, sin duda, que nunca se nos olvide para qué trabajamos, y es para transformar vidas. Yo siempre digo que la innovación tiene solamente una función, y es generar bienestar. Y todos los que estamos aquí presentes, de una u otra manera, estamos en la gran tarea de mirar a ver cómo hacemos que esa innovación y que ese bienestar se ponga al servicio de nuestras sociedades. Y cuando vemos las siguientes cifras, empieza uno a decir, bueno, ¿qué hay que hacer para que esas cifras finalmente no sigan manteniéndose? Voy a contar como de 3 tipos de estudios, digo tipo porque incluso hay uno que es 2 de estudios combinados, pero 3 estudios que tenemos en FIFARMA que muestran un poco dónde está esa brecha y dónde está la gran tarea en la región. Primero, el FIFARMA Weight Indicator. Seguramente muchos lo conocen, yo sé que muchos además no solamente lo conocen, sino que lo usan. Y este es un informe que hemos hecho durante ya 4 años, incluye 5 áreas terapéuticas. El 80% de los medicamentos innovadores están incluidos en este estudio. Tenemos enfermedades raras, tenemos oncología, tenemos cardiometabólico, tenemos neurología, tenemos realmente 5 y creo que eso cobija básicamente todo lo que se necesita. ¿Qué vemos? Este es el dato de la región, este no es el dato de Colombia. 57 meses de espera promedio en América Latina para que un medicamento innovador llegue a los pacientes. Y esto, ojo, yo siempre que doy esta cifra digo, esto no son cifras que están en la estratosfera. Esto estamos hablando de una persona que tiene que esperar 57 meses para tener el mejor tratamiento posible para una enfermedad. De eso estamos hablando en este momento. Y solo el 35% de las moléculas innovadoras tienen disponibilidad pública en algún país de la región. Entonces, ojo, porque ahí tenemos un gran abismo. Esto es un abismo y esto es una tarea en la que tenemos que trabajar. Esto es Colombia. Entonces, después, no tienen que mirar todo ese gráfico, importante que se queden con varias cosas acá abajo. En Colombia, el dato de espera son 5.5 años.
Solo 26% de las moléculas tienen disponibilidad pública en Colombia, pero ojo con un tema, y me encanta que el doctor Rossi esté. Cuando uno mira la cadena de la espera en Colombia, lo dividimos en la aprobación regulatoria y el acceso. Por el sistema en Colombia, todos los sistemas son distintos, realmente Colombia es el país que tiene tiempos de aprobación más largos de toda la región. Es el más largo. No le gana a nadie. Y no quisiéramos yo sí quisiera que le ganara a alguien. Entonces aquí, este es un primer resultado, una primera cifra que quiero lanzar y que quiero dejar ahí. Estoy comparando la región, esto es una foto. No estamos haciendo juicios de valor, esto es una foto de lo que está pasando. Segundo gran tema que quiero dejar planteado de región y de país, el tema de salud como inversión. La salud es la esencia del bienestar de una sociedad. Es la esencia. Para mí, al final, sin salud no hay nada más. Ayer, en esa conversación que tuvimos con Patricia, decíamos, las personas pueden tener 20 problemas, pero cuando tienen un problema de salud, tienen solo un problema, el de salud. ¿O no es así? Por lo tanto, tiene que ser la esencia de todo lo que haga. Y tiene que estar, a veces como es tan obvio, entonces se vuelve poco priorizado. Y ahí hay una tarea también importante. Cuando vemos cómo está la región, en términos de ese planteamiento de salud como inversión, el país latinoamericano que más invierte, cuando combinamos público y privado, es Brasil. Invierte menos que el país europeo que menos invierte, que es Portugal. Y si comparamos promedio de la OCDE, ni les digo. Si vemos, por ejemplo, un país como Francia, un país como Reino Unido, países más desarrollados que los nuestros, sin duda están priorizando la salud, por lo menos mucho más que los países latinoamericanos. Y tenemos una tarea muy grande, porque además, cuando no priorizamos la salud, nos pasa que finalmente le estamos generando un impuesto invisible a la enfermedad, porque hay una carga socioeconómica de la enfermedad. No invertir en salud tiene efectos en la productividad y lanzamos un estudio el año pasado en FIFARMA, que lo hizo el Instituto WIFOR de Alemania, en donde mostramos cómo 7 enfermedades habían afectado a todos los países en términos de su productividad. La cifra, entre el 2.5 y 6.4% del PIB en nuestros países, depende de la metodología y depende del país. Aquí estos son unos rangos muy grandes. Hay países en donde les va mejor que a otros, pero sin duda Colombia, en Colombia el costo de la enfermedad alcanzó los 10.900 millones en 2022, equivalente al 3.1% del PIB. Estas cifras nos deberían hacer caer en cuenta, más allá de la metodología y demás, cuando uno mira el estudio bien, uno se va dando cuenta que en efecto no hacer esto bien cuesta. No solamente cuesta la salud, que es lo más importante, también cuesta en la economía. Entonces, si queremos incluso un buen retorno económico, invirtamos en salud, que lo tiene todo. Entonces, creo que también hay que priorizar este tema en nuestro país. Y voy al tercer gran planteamiento que quiero hacer, y tiene que ver con un estudio que ya se ha nombrado un par de veces, que es el BCI, el reporte competitivo y farmacéutico, que lo hicimos también en 10 países de la región, en el que intentamos ver cómo están los países en ese ecosistema para atraer inversión, en ese ecosistema de innovación para atraer inversión. Y básicamente lo que nos pasa en la región es que tenemos un rezago frente a los líderes globales. El promedio de la región, cuando calificamos la región, llega a 59%, o sea, la región no le va bien. Y además tenemos mucha fragmentación. Digamos, países como Costa Rica, Chile y México, que tienen puntajes más o menos, digamos, decentes, digámoslo así, y países que finalmente, digamos, no pasan la prueba y están incluso por debajo del 60%. Hay fortalezas puntuales y sin duda hay unas oportunidades grandes de mejora. ¿Cómo le va a Colombia? Miren dónde está Colombia. ¿Ahí lo ven? Colombia está de penúltimo y bajando. Que gran parte, este estudio se ha hecho por muchos años, lo hacía antes otra organización, nosotros siempre lo ha hecho Pugach Consilium, pero digamos era financiado por otra organización. Yo le pedí a Pugach Consilium el año pasado que no los hiciera, nos parecía importante volver a saber cómo estábamos en la región y esto fue lo que encontramos. En 2025 Colombia se ubica entre los países con mayor margen para avanzar, hay que decirlo siempre en positivo, pero realmente ahí tenemos una oportunidad para fortalecer. Esto revisa 5 áreas. Revisa capacidades científicas, investigación clínica, sistema regulatorio, acceso al mercado y protección de la propiedad intelectual. Y como ven, digamos, Colombia está, en algunos está no tan grave como en otros, pero sin duda Colombia no solamente no está bien, sino que ha descendido. Y por lo tanto creo que aquí hay una tarea, y esto nos debería llamar la atención a todos, y mirar cómo podemos avanzar para que realmente Colombia no siga apareciendo en estos rankings. Lo volveremos a hacer en 2 años, y ojalá, una cosa bien interesante es que cuando hablábamos con el consultor principal de este proyecto, siempre nos mostraba cómo un país que hace bien la tarea en 2 años puede cambiar totalmente la calificación. 2 años se necesitan para hacer un cambio, 2 años se necesitan para ver el efecto de un cambio de política. Es básicamente el punto. Ahí tenemos el reto de propiedad intelectual, en el que Colombia tuvo una caída muy grande, y el tema regulatorio, que Colombia sin duda tiene una tarea enorme por hacer.
Al final, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es una América Latina que esté lista para el futuro y un Colombia como país que también lo esté, donde la geografía no determine qué pasa con la salud de un ser humano, donde la ciencia se traduzca rápidamente en bienestar y donde la salud sea reconocida como nuestra inversión más valiosa. Eso es lo que queremos. Y yo lo que los invito es a que soñemos y que seamos capaces de pensar que esto es posible, que entre todos lo podemos construir, que trabajar como ecosistema realmente sí nos ayuda a que cada uno ponga lo que tiene que poner, nos pongamos metas también. Yo siempre digo que uno, cuando habla de colaborar y habla de ecosistemas, uno lo dice como en el mundo, como muy etéreo, como yo digo que hasta la colaboración hay que ponerle meta. Hay que ponerle KPI, hay que sentarse y decir, este es el objetivo y esto es lo que vamos a hacer. Y estas son las tareas de cada uno y este es el seguimiento que vamos a hacer. La colaboración requiere de una meta que nos pongamos entre todos. Pero al final los quiero dejar con esta frase. En la armonía de un propósito compartido, y estoy segura que el propósito lo tenemos compartido, ahí estoy segura, superamos los límites de lo posible y creamos lo extraordinario, el famoso posible adyacente. Con eso termino. Muchas gracias a todos.